Un saludo para toda la comunidad estudiantil. En esta ocasión vamos a discutir brevemente algunos de los aportes principales que hiciera Emily Durkheim a la sociología. Esto en base al tema evolución del pensamiento sociológico, donde se espera lograr las competencias de que comprendan las teorías sociológicas clásicas y contemporáneas y que a su vez también investiguen el fundamento teórico que han tenido los principales precursores de la sociología y puedan contextualizar la evolución del pensamiento sociológico. Émile Durkheim era un político francés, por decirlo así, aunque si bien es cierto era liberal, pero era intelectualmente conservador, es decir, él, al igual que Max Weber, al igual que Herbert Spencer y al igual que Augusto Comte, no creían que la revolución era la que podía producir cambios dentro de la sociedad. Era un contrarrevolucionario y sobre todo uno de sus principales temores era el desorden social. De hecho, gran parte de su obra se centra en ese estudio del orden social. Durkheim hace unas contribuciones a la sociología y dentro de ellas habla de la división social del trabajo. La división social del trabajo se basa en la concepción de dos tipos ideales de sociedad. El más primitivo, que para él se caracteriza por una solidaridad mecánica que presenta una estructura social indiferenciada con poca o ninguna división del trabajo. El tipo más moderno, que sería ya de las sociedades industriales, que se caracterizaba por una sociedad orgánica que ya presenta una mayor y más refinada división del trabajo. Para Durkheim, la división del trabajo entonces en la sociedad es un hecho social inmaterial que indica el grado en que las tareas o las responsabilidades se han especializado. Y pues para discutir un poco en qué consiste eso de la solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, tenemos tres principales características que presentan. Una, la primera, la solidaridad mecánica es una solidaridad por similitud. En ese sentido, todos los individuos se sienten parte de esa misma comunidad, de esa misma sociedad. En esa solidaridad también la colectividad domina la sociedad, es decir, los sentimientos colectivos son los que determinan el orden social. Los individuos difieren poco entre sí, entonces podemos decir, al igual que lo estipulaba también Herbert Spencer, es una sociedad donde hay una homogeneidad dentro de los individuos. Se asemejan porque comparten los mismos valores, experimentan los mismos sentimientos. A su vez también en esa sociedad es coherente porque los individuos no se han diferenciado entre sí. Esto se daba en las sociedades arcaicas o en las sociedades primitivas. En las sociedades modernas lo que prevalece, menciona Durkheim, es la solidaridad orgánica. En ella se encuentra que la unidad coherente resulta de la diferenciación en ella. Entonces ya los individuos no se solidarizan por similitud, sino que por diferenciación. Entonces es una sociedad más heterogénea. La solidaridad comentada por los individuos con analogía con los órganos del ser vivo, él también entendía que la sociedad se podía estudiar como un órgano vivo, al igual que Herbert Spencer. Entonces, cada uno de estos órganos cumple una función, menciona también Emily Durkheim, y no se asemeja a los demás. Posee a lo cual todos son indispensables para la vida. Y en esta solidaridad orgánica, los individuos ya no son semejantes, sino diferentes. Entonces, la diferencia entre una solidaridad y otra es que en las sociedades arcaicas la solidaridad se da por similitud de valores, de sentimientos, de creencias, contrario a la orgánica, donde ya hay mayor división del trabajo y por lo tanto los individuos no son iguales y esa solidaridad se fundamenta en la diferenciación que tiene cada uno de los individuos y de las funciones que cumplen dentro de la estructura a la cual pertenecen o en la cual realizan sus determinadas funciones. Hablando sobre de estos dos tipos de sociedades, las arcaicas pues presentan algunas características. La división del trabajo es poca o ninguna, no ha aparecido entonces las clases sociales o no ha habido división social del trabajo. Es una sociedad igualitaria.
los segmentos sociales se consideran iguales, es decir, los individuos se sienten como iguales frente a los demás. Las familias son autosuficientes, son homogéneas en el sentido de que las mismas familias se dan en la autosuficiencia, ¿no? Es decir, son familias que producen todo aquello que consumen. La solidaridad es mecánica, vuelvo y repito, en esta solidaridad mecánica los individuos son los que imponen los valores, no es la sociedad, sino que son los mismos individuos. El sistema de valores se da una conciencia colectiva, todos tienen los mismos sentimientos, la misma idea, el mismo carácter religioso, podríamos decir, los mismos valores compartidos, y el sistema de normas se da por un derecho represivo, en el sentido de que en estas sociedades arcaicas o primitivas, el castigo se daba de manera física y violenta, y sobre todo fomentado por esa misma conciencia colectiva que daba la solidaridad mecánica o lo que le permitía el sistema de valores. Las características de la sociedad moderna difieren porque en ella ya hay una mayor división del trabajo que se produce por la densidad creciente que va a dar origen a la solidaridad orgánica, menciona Durkheim. En esa densidad creciente que divide las tareas o las funciones de trabajo, se da también por el crecimiento de la población y la interacción que se empieza a dar entre uno y otros grupos, ya sea de esa misma sociedad o con otra. La sociedad deja de ser igualitaria, se vuelve más heterogénea, se depende de otros para la supervivencia. Entonces ahí ya las familias no son autosuficientes, sino que necesitan de otros o de otras familias para poder subsistir, o necesitan los individuos de otros individuos para poderse subsistir, ya no son individuos autosuficientes. La solidaridad es orgánica porque la conciencia individual, es decir, mi conciencia individual es la que sobrepasa la colectiva. Entonces ahí ya es el individuo con su propia conciencia el que retoma la dirección hacia donde quiere llegar. No es la colectividad, sino que es el individuo mismo. El sistema de valores es de que disminuyen los estados de conciencia colectiva por los estados de conciencia individual. El sistema de valores ya no es un derecho represivo como en las solidaridades orgánicas o arcaicas, ya no es un derecho represivo como se da en las sociedades arcaicas o primitivas, sino que es un sistema restitutivo. Esto de restitutivo debe de entenderse de que en estas sociedades el derecho tiene el propósito que la ley se establezca como se debe y debe crear un orden. Es decir, es la ley la que regula las acciones, por eso es un derecho restitutivo, contrario al derecho de castigo que tienen las sociedades arcaicas o primitivas, donde es el castigo físico el que directamente se ejerce sobre los individuos. Durkheim era un reformista y como reformista creía que los desórdenes sociales, incluidos la revolución, no constituían parte necesaria del mundo moderno y podían solucionarse mediante reformas sociales. Es decir, contrario a Marx, quien es el que propone la lucha de clases, pensaba que los problemas del mundo moderno eran inherentes a él y por lo tanto se necesitaba de una revolución, mencionaba Marx. Para Durkheim, la mayoría de los teóricos clásicos, como mencionaba ya sea Herbert Spencer, Augusto Comte o Max Weber, todos ellos proponían el reformismo social. Él hablaba sobre todo de esos desórdenes sociales, él hace una categoría que define algunos tipos de desórdenes o algunos tipos de antivalores o de acciones disfuncionales que se pueden dar entre los individuos y él le denomina la anomía social. El concepto de anomía revela claramente su preocupación por problemas derivados del debilitamiento de la moralidad común. Entonces, en la anomía social, los individuos se enfrentan a esa anomía cuando la moral no los constriñe y no les constriñe suficiente y entonces desaparece o carecen de un concepto claro de lo que puede ser una conducta apropiada y aceptable, de lo que puede y no debe de ser. Entonces, básicamente, la anomia social sería aquella
sociedad donde los individuos ya no pueden ser regulados en sus conductas, ya no es ni la ley, ya no son las normas morales, éticas las que los predominan, sino que es que la sociedad entonces ya no puede lograr imponer lo que es el orden a estos individuos y entonces cada individuo hace lo que se le da la gana. En pocas palabras, son todas esas ciudades donde se desarrollan conductas violentas por parte de sus ciudadanos o ciudadanas. Un ejemplo claro, podríamos pensar, es el crimen organizado en sus diferentes estructuras que tenemos hoy, llámense el cártel de la droga, llámense pandillas, son un claro ejemplo de la anomia social que puede existir en países determinados, porque no, uno de los más ejemplares, el continente de Latinoamérica. Y sobre eso, él también hace una clasificación de los tipos de suicidios. Él habla de 4 tipos de suicidios. Habla del suicidio egoísta. En él se da en sociedades donde prevalece un alto grado de individualismo y falta de cohesión social. Las personas se sienten aisladas y alienadas. Entonces, el suicidio egoísta es cuando una persona decide por su propia voluntad y por su propio fatalismo, por su propio aislamiento de la sociedad, quitarse la vida. Contrario al altruista, que se da en sociedades donde la identidad colectiva es más fuerte y se espera que los individuos se sacrifiquen por el bien de la comunidad. Este es el caso, pues, de los soldados que los mandan a la guerra y deciden con su vida, pues, por decirlo así, tomar su vida como una forma de ofrenda a la sociedad a la que pertenecen. Llámese los soldados que van a la guerra, llámese estas fracciones de grupos religiosos extremistas como el grupo ISIS, ¿no? Donde hay personas que se inmolan o hay personas que se suicidan por su propia religión. El suicidio fatalista es lo contrario, se da en sociedades donde hay un exceso de regulación social y represión y donde los individuos sienten que no tienen control sobre su propia vida. Ese suicidio fatalista puede darse, por ejemplo, cuando una persona ha caído en crisis financiera, ¿no? Sea una persona que tuvo mucho dinero o una persona que no lo tenía, pero que por la misma crisis económica decide tomarse esa decisión de quitarse la vida. En el fatalista también podríamos encontrar esos casos de personas que por un desamor han también tomado la decisión de quitarse la vida. Y por último está el suicidio anómico, que tiene relación con la categoría que discutí anteriormente. En este suicidio anómico se da en sociedades donde hay una falta de normas y valores claros, lo que genera incertidumbre y desorientación. Entonces, estos suicidios anómicos es cuando los individuos no se sienten coactados por valores, por la propia vida, y por lo tanto entran también como una especie de fatalismo, similar al caso anterior, o de egoísmo también, como el primero que discutía, y deciden quitarse la vida. Pero sobre todo el caso del suicidio anómico sería aquellos donde los individuos, por falta de valores, y por falta incluso de valores a su propia vida, toman la decisión de quitarse la vida. Entonces, de esto hay un libro completo. Esto es nada más una forma muy breve de definir los tipos de suicidios que Durkheim estudia en su libro, que por cierto así se llama, El suicidio. Y por último, uno de los principales aportes que hace Durkheim es la clasificación de los hechos sociales. Hechos sociales que los define como aquellas fuerzas o estructuras externas coercitivas al individuo que imponen las normas por las que se rige la conducta. El estudio de estas estructuras y fuerzas y su efecto en las personas se convirtió entonces en el principal motivo de interés de Emile Durkheim. Emile Durkheim define que estos hechos sociales tienen unas características. Pueden ser entendidos como cosas, es decir, pueden ser verificables empíricamente y pueden ser observables y por lo tanto llevados a una investigación científica. Son externos al individuo, ya están desde que nacemos, no somos nosotros que los generamos. Externos como la religión, como el estadio, como el lenguaje, como el mismo matrimonio, como las leyes, como las normas, como los valores, todo eso, como el mismo dinero, todo eso son
ejemplos de hechos sociales, son externos a nosotros, son coercitivos porque querramos o no, nosotros siempre estamos encerrados dentro de esos hechos sociales, menciona Durkheim, estamos siempre dentro de un Estado, necesitamos siempre de un sistema político, estamos sujetos a unos valores, a unas leyes, a un sistema religioso, que más son colectivos. No solo los comparto individualmente como persona, sino que los compartimos con otras personas. Un ejemplo, cuando decido integrarme a una religión, no solo es válida para mí, sino que para todos los feligreses que van a esa misma religión o que van a esa misma iglesia a la que asisto, o decido integrarme a un partido político similar. Y por último, los hechos sociales se dan dentro del proceso de socialización en educación. Se nos educa para que esos hechos sociales tengan un objetivo o un sentido para nosotros. Y hay dos tipos de hechos sociales. Uno, que son los materiales, y dos, que son los inmateriales. Dentro de los materiales, ya mencioné algunos, pero podríamos mencionar que hay una subdivisión. Hechos sociales materiales y hechos sociales morfológicos. Los materiales tenemos las estructuras como la iglesia, o mejor dicho, las instituciones como la iglesia, el derecho, el Estado, la economía, la educación, la cultura, los medios de comunicación. Esos son hechos sociales materiales, no son instituciones que ya están antes que nazcamos. Luego están los morfológicos. Los morfológicos que son hechos sociales materiales, pero sería, por ejemplo, la distribución de la población en determinadas ciudades. Cómo se distribuye la población, cómo se construyen los canales de comunicación, cómo se construyen incluso las viviendas, cómo se construyen los edificios. Todo eso es parte de hechos sociales morfológicos. Y por último, están los hechos sociales inmateriales, que pueden ser la moralidad, que no la percibimos, pero ahí está presente en nosotros, son conceptos aceptados socialmente por un grupo social, está la conciencia colectiva, todo aquel conjunto de creencias y sentimientos que tenemos como miembros de una sociedad, y dentro de esos hechos sociales y materiales también están las corrientes sociales que vendrían haciendo todas aquellas situaciones de crispación política, euforia nacional por un partido de fútbol, modas, o por qué no decirlo, todas aquellas ideologías que terminan volviéndose parte de un grupo concreto determinado, ya sea de jóvenes, de adultos, de políticos, de intelectuales, en fin. Todo eso se puede definir como hechos sociales y materiales. No los vemos, pero ahí están presentes y tienen coacción sobre nosotros y se nos han enseñado por educación. No los compartimos colectivamente, se nos impone coercitivamente. Y por último, pueden ser también entendidos como cosas en el sentido de que los podemos llevar a una observación y podemos formular a través del método científico un estilo propio de ellos, característica fundamental de las reglas para entender los hechos sociales que propone Emily Durkheim, que brevemente es entender los hechos sociales como cosas, alejarnos de los prejuicios antes de definir el hecho social, definir y segmentar el hecho social, y por último, encontrar todas aquellas conexiones que son parte de un hecho social. Las reglas del hecho social, pues, puedo abordarlas en otra ocasión, en otro video, por motivos de no extenderme demasiado. Entonces, espero de que les quedara un poco mejor o más entendido este tema de las contribuciones de Emily Durkheim a la sociología. De mi parte, ha sido un gusto. Gracias por su atención prestada. Nos veremos en la próxima.